Hola, bienvenidos al Pan Pan, un programa donde queremos llamar las cosas por su nombre. Yo soy Jorge Ignacio Domínguez, soy el director de Nuestra Voz, el periódico católico en español de la diócesis de Brooklyn, y está conmigo, como siempre, el padre Tomás del Valle, que tiene el programa La Tertulia en la estación de radio WPAT 930 y que ustedes pueden escuchar siempre los jueves de 8 a 10 de la noche. Buenas, padre, ¿cómo está? Muy buenas, una vez más aquí dándole pan. Bueno, es al pan pan y al vino Vino, vino. vino. Es decir, llamar las cosas por su nombre, ¿no? Efectivamente. Padre, y hablando de al pan pan y al vino vino, usted nació en Europa, creció en Europa, y usted vino al Caribe como sacerdote recién ordenado, pero lleva un buen tiempo en Estados Unidos. Y de eso habíamos hablado nosotros, o sea, de sus orígenes, digamos, y de su camino, en el primer episodio de este programa. Así que los amigos televidentes que quieran saber un poco más de usted se deben referir a ese episodio. Yo estaba pensando, el tema que vamos a tratar hoy es sobre los hispanos católicos en Estados Unidos. Y a mí me da la impresión de que usted con su vida estaba reconstruyendo el camino de la fe. Europa, el Caribe, los Estados Unidos. Efectivamente, es una pura casualidad, pero como los caminos de la providencia son muchas veces tan extraños, cuando uno mira la vida con perspectiva, te das cuenta de que efectivamente he ido en esa llegada joven a Puerto Rico, hago mis años de estudio, me ordeno en Puerto Rico, me vengo por unos días a Nueva York y ya se me ha olvidado el tiempo, y así fue como ha llegado la fe a nuestro continente. Primero llegó desde Europa por un sentido de frustración. ¿Cómo de frustración? La Iglesia estaba corrupta a unos niveles realmente inimaginables. Pero esa semilla del Espíritu, que siempre va hablando y va soplando donde menos nos imaginamos, sí, vino Colón con todas sus búsquedas de caminos hacia las Indias, hacia la China, etc. Pero detrás venían misioneros. Y venían misioneros con unas características muy típicas, muy interesantes. Misioneros pobres. Sí, exactamente. No era la iglesia rica de Europa. No era la iglesia corrupta. Y durante los primeros casi 50 primeros años, tuvieron prohibida la entrada en América órdenes religiosas jóvenes, o sea, recién fundadas. Eran órdenes religiosas pobres. Por eso, la evangelización primera de nuestro continente viene de mano de los padres franciscanos y de los padres dominicos. Órdenes mendicantes. Mendicantes, o sea, de mendigos, que mendigaban. Y que no son grandes monasterios, son convivios, conventos, comunidades de hermanos, y se llaman fratres, hermanos. O sea, esa hermandad viene a predicar y esa riqueza del Evangelio llega precisamente a nuestro continente. Y ahí voy, es una iglesia que se está tratando de renovar y es una iglesia que está optando por la pobreza, al menos los monjes que vienen a América. Los no monjes, los frailes. Los frailes, perdón. Sí, que es una diferencia legal muy grande. Exacto. Y es en sentido de pobreza. Y además, los que vienen, los padres dominicos, son los perros del Señor, porque la palabra dominicos es dominicanes, perro del Señor. Exactamente. O sea, a ladrar la fe, a ladrar las injusticias. Y de hecho va a ser un padre dominico, Montesinos, el que le va a cantar, a leer la cartilla, como aquel que dice, a las autoridades reales en España. Sí. Ustedes no tienen derecho a invadir un pueblo que es libre, que no se ha metido con ustedes, así que lo que tienen que hacer es coger las maletas y los barcos y volverse para Europa. Volveremos a la historia, pero vamos a hablar también en este programa sobre el presente de la iglesia norteamericana y de los hispanos, como usted y como yo, sí, que somos católicos hoy en Estados Unidos. Sí, pero para entender el presente hay que conocer el futuro, porque si no sabemos de dónde venimos... El pasado, usted dice. Perdón, el pasado. Si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. Y de ese tema vamos a hablar, si somos o no el futuro de la iglesia en los Estados Unidos. Hemos sido, los orígenes de la iglesia en Estados Unidos tienen nombre y apellidos hispanos. Y el futuro, eso es el pasado. El futuro tiene nombre y apellidos hispanos. Y ahora el presente estamos tratando de desarrollar esa gran riqueza que hemos traído, que somos herederos de, para hacerla realidad y proyectar hacia el futuro. Y no solamente decir, este país habla español, sino en este país la fe cristiana, la fe católica, la fe incluso protestante,
llegó en parte de manos de los hispanos. Y de eso exactamente es de lo que vamos a hablar. Tenemos mucha tela por donde cortar. Nos vamos a una pausa comercial, pero los esperamos enseguida de vuelta. No se vayan. Bienvenidos de vuelta y gracias por estar con nosotros. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de si los latinos eran o no el futuro o el presente de la iglesia en Estados Unidos. Y el padre, por supuesto, siempre me recordaba que para conocer el presente o para predecir el futuro, lo primero que hay que hacer es hablar del pasado, ¿verdad, padre? Efectivamente, si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a conocer la ruta hacia donde vamos. Y en el caso concreto de nuestra fe cristiana y la fe cristiana en los Estados Unidos de América, desde el primer momento tiene un sello hispano. Exactamente, no es que los hispanos trajimos la fe hace 50 años en Estados Unidos, la fe católica, quiero decir. La trajimos hace 500 años. Exacto. ¿Cómo? O sea, primero hay que ponernos en esa perspectiva. En los viajes de descubierta, como lo llamaba Colón y se le llamaba en el lenguaje de la época, venían junto con los aventureros, siempre venía algún fraile, algún misionero, y parte del arreglo que va a haber entre la corona y el Papa es precisamente la evangelización de América. La corona española, usted quiere decir. Y portuguesa. Y portuguesa. Bueno, van a ser las dos grandes potencias colonizadoras y descubridoras en el siglo XVI, finales del XV, comienzos del XVI, van a ser España y Portugal. Pero normalmente cuando hablamos de la corona española y portuguesa y de la fe católica, pensamos en primer lugar en América Latina, no en Estados Unidos, padre. Y ese es un error. Porque, ¿Y por qué? Porque el Caribe es parte de Estados Unidos. La bandera norteamericana está en la isla de San Juan de Puerto Rico. O sea, nos guste o no nos guste, aquí no entramos en disquisiciones políticas. No, entiendo que no está haciendo una afirmación política, está haciendo una afirmación factual. El hecho fundamental es este. Ahora mismo, en estos precisos momentos en que se está transmitiendo el programa, la sede obispal más antigua bajo bandera norteamericana es la sede de San Juan Bautista de Puerto Rico, 1511. De allí, cuando llegan los europeos, cuando digo europeos me estoy refiriendo a españoles y portugueses, llegan San Salvador, República Dominicana, la isla de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico. Ese núcleo del Caribe va a ser el núcleo donde se empieza la primera evangelización del continente. Exacto, por el Caribe llega la fe Por el Caribe llega la fe en América. Una línea se va a ir a México, otra línea se va a ir a Perú y otra línea se va a venir a la Florida, a San Agustín de la Florida, donde se celebra la primera misa en la sede continental de lo que consideramos hoy día los Estados Unidos de Norteamérica. O sea que Puerto Rico es el obispado católico más antiguo bajo dominio norteamericano pero San Agustín de la Florida es el lugar donde comienza la fe en lo que llamamos los Estados Unidos continentales. Efectivamente, porque de aquí después se va a ir extendiendo, de la San Agustín de la Florida va a salir Álvar Cabeza de Vaca caminando y va a ser el que descubre el Cañón del Colorado. Exacto. Y de allí pasa a México y de México pasa a España, hace la relación y muere de 80. De México va a España. Va a España y vuelve a América de nuevo y muere en Perú. Claro. Con 80 y pico, 90 años, Álvar Cabeza de Vaca, pero del punto clave era la Florida. Después va a haber comunidades cristianas, comunidades católicas en ese momento, que van a entrar, por ejemplo, la primera fiesta de Acción de Gracias, con todo el respeto a los peregrinos que vinieron de Inglaterra, no fue inglesa, fue hispana. ¿Cómo es eso? Fue hispana. Los indios chimichaguas situados en el área de Georgia, de la actual Georgia, 6, 8 años antes de la celebración de la fiesta de Acción de Gracias, ellos tuvieron una misa a darle gracias a Dios por los frutos recibidos. O sea, que la primera Acción de Gracias... O sea, entre españoles e indígenas norteamericanos. Indígenas norteamericanos del área de Georgia. Antes de lo que hoy se considera la fiesta inaugural del Thanksgiving, de la Acción de Gracias. Efectivamente, como 8 años antes. Y esto no es pura propaganda española suya. No, es simplemente ir a los documentos de la historia y comprobar. Hay, de hecho, una obra, Fuimos Primeros, en donde se mencionan cuándo los hispanos fuimos primeros en los Estados Unidos de América. Y en la religión fue precisamente San Agustín, y la primera Acción de Gracias fue en la Florida. El obispo retirado de Newark, Monseñor Arias, David Arias, tiene un par de libros en el cual demuestra clara y fehacientemente datos históricos irrefutables. O sea que las primeras oraciones a Dios
El primer Padre Nuestro que se rezó en los Estados Unidos de Norteamérica se rezó en español. Exactamente. Pero en ese sentido, o sea, gracias, evidentemente son cosas que muchos no sabemos. La fe llega por la Florida, llega con los españoles, llega a través de San Juan de Puerto Rico, pero muchas veces cuando pensamos en Estados Unidos, por supuesto, estamos pensando en un país esencialmente anglosajón o fundamentalmente anglosajón y fundamentalmente protestante. Sí, y ahí cometemos otro error. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York no la fundaron los anglosajones, la fundaron los holandeses. Claro, y Nueva York se llamaba Nueva Ámsterdam, que de hecho cuando vienen los puritanos de Nueva Inglaterra tratando de conquistar Nueva York, Stuyvesant llega donde, usted viene por la ciudad, tenga las llaves, pero no destruyan la ciudad. Y se cambia el nombre de la ciudad y se cambia. Más todavía, la primera iglesia católica que se construye en la isla de Manhattan, se construye bajo los auspicios del rey de España. El cónsul español compra el terreno y lo pone bajo propiedad consular, extraterritorial. O sea, era como parte del consulado. Era parte del consulado. Y el primer sacerdote dependía, un sacerdote norteamericano, dependía del arzobispo de Puebla de Los Ángeles, porque habían sido compañeros en Italia cuando estudiaban para el sacerdocio y mantenían la amistad. O sea, la primera iglesia, el primer templo católico que se construye en la ciudad de Nueva York fue bajo los auspicios hispanos. En la zona de California, las rutas de las misiones. Cada 30 kilómetros, que vienen siendo como 20 millas más o menos, cada 30 kilómetros... San Diego, Santa Bárbara. No, pero antes hay otra línea, hay dos líneas, hay una línea de las misiones evangelizadas por los franciscanos. Por eso, la ciudad de Los Ángeles, el nombre completo de la ciudad de Los Ángeles, Santa María de los Ángeles de la Porciúncula, San Luis Obispo, San Diego, San Francisco, todos tienen ese sentido. Pero la línea de las misiones, en la cual hay la gran figura San Junípero Serra, cada 30 kilómetros había una misión, porque era todo lo que podía caminar un día una persona. O sea, las misiones estaban hechas a una distancia, a la distancia que se suponía que uno podía caminar en un día. En un día. Entonces, esa era la línea que aguantaba a los anglos de llegar a California. Cuando a raíz de la desamortización de Mendizábal en el siglo XVIII, finales del XVIII y comienzos del XIX, la Iglesia pierde sus propiedades, prácticamente el mantenimiento de las misiones desaparece y es romper la línea para la marcha hacia el oeste. Claro. Y es cuando los sajones entran entonces podríamos decir, el catolicismo entra en Estados Unidos de sur a norte. Exacto. El protestantismo va de este a oeste. Sí. Padre, pero sin embargo, ¿no? Cuando hoy las personas, la gente mira a la Iglesia Católica de los Estados Unidos, piensa fundamentalmente, cuando uno mira la jerarquía católica de los Estados Unidos, cuando uno mira las iglesias tradicionales de los Estados Unidos, sobre todo en el área donde nosotros vivimos, en el área del nordeste de los Estados Unidos, uno piensa en una iglesia fundamentalmente irlandesa e italiana, que fueron dos llegadas masivas de inmigrantes católicos que trajeron la fe a este país también. La trajeron a su manera, porque ya estaba. Primero hay que hacer una aclaración muy importante. Cuando los irlandeses llegan a los Estados Unidos, las grandes, al área de Nueva York, las grandes colonias, quien los recibe es un hispano. Un cubano. En concreto, un cubano, el venerable padre Félix Varela, que funda una iglesia, la Transfiguración, en Canal Street. Canal era donde llegaba el canal de los barcos. Exacto. Y entonces él, a pie de barco, los recibe a estos emigrantes irlandeses. Padre, y no por hablar más de los españoles, pero vamos a decir que Félix Varela estuvo a punto de ser obispo auxiliar de Nueva York. Pero sí. Félix Varela antes de eso había sido profesor en el seminario de La Habana y se considera el fundador de la nacionalidad cubana por sus enseñanzas en el seminario a principios del siglo XIX en La Habana. Y es electo a las Cortes de Cádiz y en las Cortes de Cádiz pide el fin de la esclavitud y una mayor autonomía para Cuba y después tiene que salir huyendo de España. Y nunca pudo volver a Cuba. Nunca pudo volver a Cuba, llega a Nueva York, se convierte en el padre de los irlandeses, de los inmigrantes irlandeses y en el evangelizador de los irlandeses. No solamente... Pero, padre, déjeme decir esto, Félix Varela iba a ser obispo auxiliar de Nueva York y la corona española se opuso a su nombramiento. Porque había el derecho de presentación, porque Félix Varela seguía siendo ciudadano español, aunque había nacido en Cuba, pero cruzaba... Por supuesto. Era ciudadano español. Entonces, cualquier obispo que fuera nombrado con nacionalidad española
la corona tenía derecho de veto. Ok, pero vamos a hablar también de esta presencia hispana hoy, que es nuestro objetivo, de llegar al hoy. Y cuando decimos hoy, estamos hablando fundamentalmente de los últimos 50 años, donde yo veo, y usted me dirá si estoy bien o no, donde yo veo que conforme mismo los irlandeses y los italianos a finales del siglo XIX y a principios del XX fueron dos inmensas olas católicas que arribaron a estas costas, después, sobre todo a partir del año 65, hay una inmensa influencia de los hispanos que empiezan a llegar masivamente a los Estados Unidos. Y ese es el presente de esta iglesia, ¿no? La presencia hispana, hay ya presencias puertorriqueñas, presencias dominicanas, presencias cubanas en el siglo XIX. Muchos, sí, pero son minoritarias. Son minoritarias. Pero el núcleo fuerte de hispanos, primero estamos hablando de la costa este, porque la costa oeste, los mexicanos siempre han estado sí, allí. estamos hablando fundamentalmente del nordeste de los Estados Unidos, por supuesto. Y en particular de Nueva York. En el área de Nueva York. Viene siendo los años 30, a finales de los 20, hay un gran huracán en Puerto Rico, creo que fue San Felipe o Santa Clara, uno de ellos, que arrasa con la agricultura en el centro de la isla. Entonces hay un periodo de gran necesidad y es cuando empiezan la emigración masiva de puertorriqueños a Estados Unidos. En los años 30. O sea, mediados de los 30. Es fuerte durante la década de los 40, porque se necesitaba mano de obra para las factorías mientras los soldados estaban en la guerra. Se necesitaban soldados también, ya está el famoso 65 de infantería, que se destaca en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en la Guerra de Corea. Década del 40, década del 50, el hispano es fundamentalmente puertorriqueño. Entonces el arzobispo de Nueva York en ese momento, el cardenal Spellman, es el que toma la decisión se da cuenta de una realidad. Hay un pueblo católico hispano que no tiene sacerdotes, hay que atenderlos, hay que ponerse en los zapatos de ellos. Y empieza ese movimiento de iglesia, de atención de la iglesia. De la década de los 60 es cuando empiezan a venir los dominicanos, los cubanos, y a finales de los 60, comienzos de los 70, cuando empiezan los problemas en América Latina, sobre todo en Centroamérica. Pero hoy en la diócesis de Brooklyn, el 50% de las personas que participan en misa dominical participan en una misa en español. Sí, sí, probablemente en la arquidiócesis de Nueva York y en la diócesis de Rockville Center y en Newark, la diócesis de Newark, en la zona esta, la Gran Nueva York, el norte de New Jersey y toda la parte de Nueva York, Brooklyn y Long Island, probablemente sea esa misma estadística. Okay. Aunque hay que tener cuidado con las estadísticas, porque ya hay tres maneras de mentir: la mentira, el perjurio y la estadística. Sí, exacto. Pero somos el 50%. Y Félix Varela compró la iglesia hoy, o fundó la parroquia para los irlandeses, porque eran fundamentalmente irlandeses. Y después estos irlandeses llegaron y construyeron muchas iglesias, como hicieron posteriormente los italianos. Hoy esas iglesias están llenas de hispanos. Pero déjame hacerle una aclaración de Félix Varela. Fue uno de los padres de la prensa católica en los Estados Unidos. Si la historia de la prensa católica en Estados Unidos es impensable sin la figura de Félix Varela. Y fue un gran defensor de la fe en ese medio en un momento fundamentalmente protestante. Y en un momento de grandes dificultades para la Iglesia. Por esa razón tiene que aceptar un modelo para sobrevivir, el modelo corporativo. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos. Pero lo que quería decirle es que vamos a hablar de ese modelo corporativo, de que usted, otras veces hemos hablado usted y yo fuera del programa, y vamos a hablar del presente y del futuro de los hispanos católicos en los Estados Unidos y especialmente o específicamente en la diócesis de Brooklyn. Y del presente y del futuro de los hispanos católicos en los Estados Unidos vamos a hablar en el próximo segmento. No se vayan. Hola, bienvenidos de vuelta. Gracias por estar con nosotros aquí al Pan Pan. Y por supuesto estamos conversando con el Padre del Valle y estábamos hablando precisamente, Padre, cuando nos fuimos a comerciales, estábamos hablando sobre la diócesis de Brooklyn, los inmigrantes en Estados Unidos en general, pero en la diócesis en particular. Y cuando uno va caminando por Brooklyn, uno puede ver esas iglesias. De hecho, hace poco escuché a un estudioso de la inmigración hispana en Estados Unidos, de la inmigración católica en Estados Unidos, decir que cuando uno ve dos iglesias cerca en Brooklyn y ve una que es más alta que la otra,
normalmente fue que la primera, la más pequeña, la construyeron los alemanes y que después los italianos construyeron la suya y la construyeron más alta que la de los alemanes. Había ahí como una competencia entre esas comunidades por construir iglesias cada vez más bellas, cada vez más altas. Los hispanos hoy llenan esas iglesias, ¿verdad? ¿Cómo usted ve la relación entre aquellas generaciones de inmigrantes y la generación hispana de hoy, de católicos hispanos? Primero, son dos clases de migraciones completamente distintas. La emigración del siglo XIX, sobre todo alemanes, italianos, centroeuropeos en general, irlandeses, vienen, sí, por un poco de hambre, pero sobre todo por motivos políticos, algunos de ellos. Y entonces se encuentran sin protección y tienen que fabricarse sus iglesias, construirse sus escuelas, levantar sus hospitales, preparar sus cementerios católicos. Han llegado a un país protestante. Han llegado a un país, no solamente un país protestante, sino un país en el que sálvese quien pueda. Entonces hay que entrar con el cuchillo entre los dientes y hay que sobrevivir como sea. No hay protección de gobiernos católicos, de gobiernos favorecedores. Construir la iglesia era como hacer un fuerte de esa comunidad. Efectivamente. Ahora, cuando llegamos los hispanos, venimos de un modelo de iglesia muy distinto de lo que vinieron el modelo de iglesia de las emigraciones anteriores. Los alemanes católicos, los irlandeses, los italianos, etc. El modelo de iglesia que se había desarrollado en el continente latinoamericano, si es que podemos llamarle así, en la América de habla hispana y portuguesa, es el modelo de patronato. ¿Qué usted quiere decir con eso? Es muy sencillo. En un primer momento, cuando en los primeros años de la evangelización, los padres dominicos, fray Montesinos, en Santo Domingo, en el tercer domingo de Adviento, dice muy claro, es ilegal, es pecaminoso, es un pecado explotar a estos indios que no nos han hecho nada, así que tenemos que irnos y largarnos. Pero entonces se inventan la labor evangelizadora. Hay un acuerdo entre el Vaticano, entre el Papa, entre los Estados Pontificios y entre la Corona de España y Portugal. La Corona proporciona los medios para la evangelización y le dan mano libre para poder hacer sus conquistas, sus minerías. Exactamente, y la iglesia de Latinoamérica, por cierto, dependía de España, no dependía directamente de Roma. Dependía de la corona y dependía del patronato de Indias. El nombramiento de los obispos venía del Real Patronato de Indias, que ellos son los que presentaban a Roma, los que querían que fueran obispos. Pero entonces, ¿cómo afecta eso el modelo de católicos que somos? Pues afecta muy sencillo, o sea, en la iglesia vamos a que nos evangelicen, no nos tenemos que preocupar de cuánto cuesta el techo de la iglesia, de que si no hay salario porque para los el Estado pagaba, mantiene y financiaba toda la obra material de la iglesia. O sea, que en definitivas cuentas, si yo ponía el dinero el domingo o no, eso no afectaba a la iglesia, porque la iglesia estaba mantenida por el Estado. Es uno de los grandes problemas, por ejemplo, cuando el 25 de julio de 1898 los norteamericanos llegan a San Juan de Puerto Rico, entonces en septiembre van a cobrar su salario y el gobierno americano dice, aquí no hay salario, nosotros no tenemos que pagar ningún salario. Entonces muchos de los curas que hicieron el primer barco que salía para España se fueron. Claro, pero esa fue la iglesia donde crecimos esa todos fue en América la iglesia Latina. de toda América Latina ha ido funcionando. Entonces, claro, eso está en el código genético, por así decir, del católico hispano. La iglesia la mantiene el gobierno. Entonces aquí la iglesia católica, para poder sobrevivir, tuvo que acogerse al modelo corporativo. Es la iglesia católica... Permiso, ¿cómo corporativo? Una corporación. Como una corporación. La Iglesia Católica Apostólica Romana, Diócesis de Brooklyn... Vamos, es una empresa privada, en términos legales. En términos legales, que tiene sucursales, que son las parroquias, en las cuales el párroco es el secretario tesorero y tiene una serie de miembros del board de directores que son los que manejan. Y a esa corporación le irá según sus miembros la mantengan, no tiene nada que ver con el Estado. Eso va a ser, por esa razón, por ejemplo, cuando ha habido los escándalos desgraciados de abusos de niños y demás, es un empleado de la corporación. ¿Quién era responsable? La corporación. La corporación. Entonces, es ese choque. El choque de la iglesia que viene de la corporación y de la iglesia que viene del modelo del patronato. Y yo creo también que hay otro elemento lógico, padre, y es que en general nuestras comunidades hispanas son más pobres que el resto, el general de la población. Yo en eso no creo, porque los italianos, los irlandeses, los también alemanes, eran pobres cuando llegaron. Pobres.
más pobres de lo que Y llegamos. construyeron San Patricio, y construyeron todas las Y construyeron bellísimas las iglesias de Brooklyn. Ahora, el europeo que venía con billetes de una ida. El Exacto. hispano que viene round trip. Es verdad. Nunca también. volvemos. Bueno, es pero una venimos- inmigración diferente y son una tiempos inmi- diferentes, padre. Pero en general, cuando uno mira la iglesia de los Estados Unidos, todos los cardenales y la inmensa mayoría de los arzobispos son italianos, quiere decir, de origen italiano, de origen irlandés. Y la pregunta es, ya muchas diócesis somos la mitad de los católicos. ¿Es esto un accidente en Brooklyn o es este el futuro de la iglesia, la mitad de los católicos hispanos? Yo pienso que es el futuro de la iglesia. El futuro de la iglesia, porque el futuro de este país es un país, Estados Unidos, la minoría mayoritaria somos los hispanos. Y entonces la iglesia es reflejo de esa sociedad. Entonces, padre, ¿y cuál es el aporte de esos hispanos de cara al futuro? ¿Cuándo vamos a ver el cardenal de Nueva York siendo un hispano? ¿Cuál es nuestro aporte? Como aquellos aportaron las iglesias, aportaron los bellos templos, aportaron la presencia católica en Estados Unidos, ¿cuál es el aporte nuestro? El primer aporte que tenemos que dar es crear nuestros propios pastores locales, o sea, que nuestros párrocos, que nuestros sacerdotes, que nuestros maestros católicos sean hispanos. ¿Sabe una cosa? Yo acabo de hacer una entrevista a Monseñor Di Marcio, el obispo de Brooklyn, que es nieto de inmigrantes y que se crió, decía en la entrevista, se crió en su casa hablando dialecto siciliano con sus abuelos, porque los abuelos lo que hablaban era italiano. Y él me decía, normalmente las vocaciones aparecen en la tercera generación. Ya estamos empezando a ver las vocaciones hispanas. Efectivamente, cuando se integra la comunidad y se integra también en el mundo religioso, en el mundo eclesiástico, en el mundo eclesial, ahí es donde surgen las comunidades. Pero las vocaciones no surgen en el templo, no surgen en la escuela. Surgen en la familia. En la familia. Exacto. La familia es el centro donde sale para lo bueno o para lo malo. Exacto. Padre, hoy hemos hablado de muchas cosas como de costumbre, pero usted es el cura y normalmente en este programa usted es el que da la conclusión. El que cierro la llave y pago la factura. Exactamente. Entonces, ¿qué debemos del programa de hoy llevarnos a casa? Primero, llevarnos a casa, darle gracias a Dios por nuestra fe católica. En un mundo muy pluricultural y plurirreligioso, el ser católico, el ser miembro de la Iglesia Católica es un don y es un privilegio que tenemos. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad. Hemos recibido una fe, pero esa fe va a morir o va a crecer con nosotros. Y no es de echarle la culpa que no tenemos obispos, que no. Cuando los misioneros llegaron a Corea, se encontraron para sorpresa que decía casi un siglo que no había habido un sacerdote allí, pero la comunidad católica estaba presente porque se había alimentado en las familias. Por tanto, la responsabilidad del futuro de la Iglesia Católica, del cristianismo en este país, en los Estados Unidos, como en todos otros, depende de la respuesta de la familia. La familia, lugar de encuentro, la familia, lugar de oración, la familia, lugar de búsqueda de Dios. Por tanto, es nuestro reto. Muchísimas gracias, Padre. Y muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, les recordamos que si tienen cualquier pregunta, pueden escribirle al Padre Tomás del Valle, a su programa de La Tertulia y escuchar también su programa los jueves de 8 a 10. O pueden también escribirme a mí al periódico Nuestra Voz, en nuestro website, y en la pantalla pueden ver nuestra dirección. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Al Pan Pan. Esperamos que hayan disfrutado del programa y que haya sido de provecho. Muchísimas gracias.